buenos días, bienvenidos a La Mañana Morocha, tu programa con color, 9 de la mañana y 10 minutos. Iniciamos aquí nuestro programa, gracias a quienes se unen a la señal, como siempre, todas las mañanas de 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha. Gracias a quienes están en el mundo entero a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es. Un abrazo enorme también a quienes nos siguen en redes sociales, Pichincha Comunicaciones y La Mañana Morocha. Un abrazo y saludos a quienes ya se van uniendo a mi Facebook personal, mi transmisión en vivo, Carla Salomé Coronel, así me encuentran también en Instagram y @Salomé181 en Twitter. Un abrazo gigante para todos ustedes. Ya lo conversábamos con nuestros compañeros de Punto Noticias, quienes dieron ya el inicio de esta jornada para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que no debe ser un día, debe ser todos los días, porque el empezar a visibilizar este problema que es tan naturalizado en nuestra sociedad, en el mundo entero, es, creo que, una tarea diaria. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conmemora todos los 25 de noviembre, para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. La convocatoria fue iniciada por el movimiento feminista latinoamericano en 1981, hace 39 años, en conmemoración a la fecha en la que fueron asesinadas en 1960 las hermanas Mirabal. Ellas eran Patria, Minerva y María Teresa en República Dominicana. En 1999 la jornada de reivindicación fue asumida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 54-134 y el 17 de diciembre en 1999, entendiendo por violencia contra la mujer a todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. El día de hoy le dedicamos nuestro programa y la jornada de la radio Pichincha Universal a la erradicación de la violencia contra la mujer. Bienvenidas y bienvenidos. Esta es La Mañana Morocha, tu programa con color. 9 de la mañana con 12 minutos y sobre el tema de la erradicación de la violencia contra la mujer tenemos mucha tela que cortar, lamentablemente. Hay muchos casos, hay mucha victimización, hay mucha injusticia, hay muchísimos casos que todavía nos causan dolor y, como yo le he dicho siempre, a veces las cifras no son exactas porque el silencio que tienen muchas mujeres, que tienen muchas familias frente a este tema todavía es grande. Uno de las causas de este silencio contra las mujeres es justamente el hecho de que en la justicia se revictimiza a las mujeres. Es doloroso ir a hacer una denuncia, es doloroso también dar el paso de hacer la denuncia, de hablar. ¿Por qué? Porque obviamente la violencia es tan grande que va incluso contra su propia voluntad, va en contra de lo que pueda reaccionar esta mujer. Por eso vamos a conversar el día de hoy con dos grandes mujeres sobre estos dos temas. La parte de la justicia al momento de hacer una denuncia y también por qué las mujeres aguantan o aguantamos cierto tipo de violencia. El día de hoy, la violencia contra la mujer, y la pregunta que tenemos para ustedes, quienes nos acompañan en el Facebook Live de Pichincha Comunicaciones: ¿conoces o eres una mujer que ha sufrido algún tipo de violencia? Esa es la pregunta que tenemos para ustedes el día de hoy en nuestro Facebook Live de Pichincha Comunicaciones. Bienvenidas y bienvenidos, esta es La Mañana Morocha, tu programa con color. Por algo han pasado años de estudio y noches sin dormir. Por algo son los mejores en su carrera. Por algo, mejor dejen hablar al profesional. 9 de la mañana con 15 minutos y quiero también agradecer a la sintonía de los caballeros que también se unen a nosotros en la transmisión en mi Facebook personal. Un abrazo también para el Chelito Calavera que está por ahí. Marcelo Tequis, un abrazo. Rolo Carrasco, desde Ambato siempre Marcelo Tequis está por ahí. Víctor Fernando Bravo, Javier Andosilla,
Javier Altamirano, Silvio Chicaiza, gracias por unirse a este programa y que es tan importante el apoyo de toda la sociedad, porque no somos las mujeres luchando contra la violencia de la mujer, somos todos en sociedad. Así lo dice nuestro querido Javi Bisuete, que está en los controles. Gracias también por siempre ser ese gran compañero, mi querido amigo. Luis Ernesto Guerra, Gabriel Vertebratus también está por ahí. He conocido casos de violencia física y psicológica, dice Rolo Carrasco. Así que gracias por compartir con nosotros. Tenemos ya nuestra primera invitada conectada con nosotros, ya la vemos ahí. Ella es Miriam Pérez, ella es psicóloga de la organización Idea Dignidad. La violencia contra la mujer y las niñas es una de las violencias de los derechos humanos más extendidos, persistentes y devastadores del mundo actual, sobre las que apenas se informa debido a la impunidad a la cual disfrutan los perpetradores y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas. Quiero darle la bienvenida a Miriam, gracias por estar aquí con nosotros, de parte de la organización Idea Dignidad. Buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, Carla, muchas gracias. Solamente una precisión, soy trabajadora social, entonces no me quiero arrogar profesiones que no podría ejercer, pero sí, muchísimas gracias por la invitación, espero poder apoyar con información. Especialista desde hace 20 años en acompañamiento psicosocial a mujeres víctimas de violencia y eres además cofundadora de la Fundación Idea Dignidad, organización que promueve y protege los derechos y una vida libre de violencias. Así que nos puedes hablar mucho sobre los casos de la violencia contra la mujer. Y mucho de eso es lo que hablábamos al inicio, y es que la violencia radica en simplemente la nulidad de la víctima. Y la nulidad empieza por la parte psicológica, por la parte emocional. He escuchado muchas veces, muchos comentarios que dicen, pero es que ella se queda ahí, pues. O sea, ella se deja. Es que como ella se deja, entonces es culpa de ella prácticamente. Es no conocer, decirlo así, es no conocer la emoción, no conocer la situación, no conocer tampoco desde adentro la historia de cada una de las mujeres. No es que se quedan con el violentador dentro de casa porque así lo quieren, es porque es lo único que conocen muchas veces. Justamente de eso queríamos hablar contigo, Miriam, para aclarar este punto que a veces a mí realmente me molesta un poco cuando nos dicen, pero es que ella se deja. ¿Cómo podemos responder a eso, mi estimada Miriam? De acuerdo, Carla, tú has precisado algo que es muy importante y es que pasa mucho por el mundo de una mujer cuando está viviendo violencia, y por lo general hay dos factores importantísimos que hay que considerar. Uno, el aspecto individual, y el otro, el social. En el individual, como tú bien has dicho, hay que pensar muy bien en cuál puede ser la historia de vida de esta mujer, cuáles han sido sus experiencias previas con la violencia. No necesariamente todas, pero muchas de ellas han vivido violencia desde la infancia, es decir, múltiples violencias, y por lo general no solo una. Han vivido acoso, han vivido abuso sexual muchas veces, han vivido violencia en la niñez, han aprendido que la obediencia debe ser un tema que no se cuestiona. Y también está mediado por los roles sociales que nos hacen jugar a las mujeres, ¿no? Entonces, cuando una mujer no logra fácilmente poner fin al ciclo de violencia o romper el silencio, están pasando muchas cosas por su mundo personal, por su mundo psíquico, emocional, por su mundo intelectual también incluso, porque muchas de ellas saben que no deberían estar en esa situación, pero no tienen las herramientas suficientes personales para lograr poner fin a ella. Y alrededor de ella también hay una sociedad que le cuestiona, que le sanciona, que le da mensajes muy contradictorios, que por un lado le está diciendo, ¿por qué no pones fin? Y por otro lado nos están vendiendo imágenes de que las mujeres no podemos estar sin pareja, de que debemos estar guapas, lindas, casadas. Nos venden el cine, las películas, las series, donde siempre una mujer debe estar acompañada de un varón, porque si no, no está siendo suficientemente mujer. Entonces es muy contradictorio, y se junta todo esto al momento en que una mujer intenta poner fin a la violencia, y se suma, por supuesto, si ya hay hijos o hijas, es mucho más difícil, porque no es tan simple como decir, ok, me voy de la casa. Normalmente también hay temas de bienes que hay que resolver.
muchas veces no saben a dónde ir, muchas veces se No fueron a tienen. vivir con esta pareja en contra de su familia y obviamente poner fin ahora es darle la razón a la familia. Ujú. Saber cómo van a sostener a sus hijos en adelante pesa muchísimo. Esta idea de la familia y de sostener la familia, mamá, papá, hijo, hija, pesa muchísimo a la hora de tomar decisiones. Entonces, ojalá se reuniera solo un factor porque trabajaríamos únicamente sobre ese factor para tratar de eliminarlo y que ella pueda poner fácilmente fin a ese ciclo, pero por lo general se suman 2, 3, 5, 10 factores al mismo tiempo que hacen que no sea tan simple este proceso. Ahora es importante lo que tú acotas, mi querida Miriam, porque se suman varios factores y eso viene incluso desde la niñez. ¿Qué oportunidades tienen las niñas de estudiar, de continuar con sus estudios superiores y además trabajar y poder tener una independencia económica? Porque la gran mayoría de las mujeres que sufren violencia y que aguantan, entre comillas, como dicen muchas personas, es porque no tienen a dónde ir, porque no tienen un ingreso económico, no tienen una independencia económica que les permita decir, ok, cojo a mis guaguas y me voy. Y sé que voy a estar tranquila porque yo tengo mis ingresos. La gran mayoría no lo tiene. Y no lo tiene porque no ha tenido oportunidades tampoco para salir adelante. Porque además nos han enseñado a que las mujeres salimos del colegio y es a casarse y a tener guaguas. Y nada más. Y tenemos todavía esa idea. Se está rompiendo en la actualidad mucho eso. Yo conozco muchas mujeres que ahora ya piensan diferente y es maravilloso. Sin embargo, seguimos viviendo en una sociedad en que la mujer tiene su rol. Y eso es algo que debemos ir cortando y nos va a costar muchas generaciones. Sí, a veces pensamos que basta con acceder a educación formal, Ujú. pero también ahí hay muchas cosas que revisar, porque acceder a educación formal primero no te garantiza que vas a tener iguales ingresos cuando termines tu proceso Además, educativo. Y se ha demostrado varias veces que los ingresos de las mujeres con respecto a los varones suelen estar a cerca del 30% por debajo en desempeñando cargos similares. Sí es cierto que las mujeres estamos accediendo a educación mucho más que en décadas anteriores, eso sí es cierto, claro. eso también es cierto que nos da oportunidades, mejores oportunidades, pero al final de la escala, digamos, del ascenso en el nivel educativo, eso no necesariamente significa tener mejores ingresos o a veces ni siquiera iguales ingresos por el desempeño del mismo cargo. Ujú. Eso por una parte, pero por otra tampoco las escuelas, ni las universidades, ni las instituciones educativas están haciendo educación para prevenir violencias de género. Simplemente ves matemáticas, lenguaje, etcétera, pero jamás abordas estos temas con toda la complejidad que necesitas abordarlos desde la infancia y Claro. desde la adolescencia, que es cuando mejor podemos prevenir la violencia de género. Y la mayoría de la violencia se da dentro de la pareja, ¿no? Como dice la canción, nos enseñan fechas de batalla, pero que poco nos enseñan de amor. Y ahí reinventar la educación. Hay tantas cosas que yo digo que se debería enseñar a los niños, cosas tan prácticas para la vida, aparte de todas las materias que se les debería enseñar. Mi estimada Miriam, desde la organización Idea Dignidad, que es justamente una organización especializada en derechos humanos, ¿cómo tomaron la decisión del gobierno actual de eliminar completamente el presupuesto para la erradicación de la violencia contra la mujer? Estamos, como he dicho varias veces, en la indefensión total. Tenemos que defendernos ahorita sí, sálvese quien pueda, porque no hay políticas claras, no hay presupuesto para la erradicación de la violencia contra la mujer. Entonces, organizaciones como las de ustedes son las que realmente están solventando esos vacíos que existen en la sociedad. ¿Cómo tomaron ustedes esta decisión? Con muchísima preocupación, efectivamente, Carla, porque entendemos muy bien que el país y el mundo no atraviesa por buenos momentos. Entendemos que en estos momentos de crisis es necesario tomar decisiones que a veces no son fáciles de tomar, pero a nivel internacional existen estándares de derechos humanos que te dicen que incluso en las situaciones de crisis más graves hay que cuidar las decisiones que toman los estados y que estas decisiones no pueden afectar derechos fundamentales. Y el derecho a la vida, a una vida libre de violencia es un derecho fundamental. Por lo tanto, los servicios de atención a víctimas de violencia, así como otros servicios fundamentales
que protegen derechos como salud y educación, en la medida de lo posible debe ser el último o nunca jamás tocado los recursos para este tipo de Por servicios porque son supuesto. fundamentales. Y así está, digamos, Ecuador lo ha ratificado así cuando decidió seguir los distintos instrumentos internacionales de derechos humanos, se acogió a estos estándares y eso incluye acogerse en situaciones de crisis y no tocar jamás los Por recursos supuesto. públicos para los servicios que implican derechos fundamentales y la atención a víctimas de violencia es uno de ellos y es prioritario y no lo ha demostrado la pandemia, lamentablemente, que las víctimas se quedaron encerradas con sus agresores y recién estamos en una normalidad que todavía no termina de, de, de implementarse y todavía muchas víctimas están junto con sus agresores pasando la mayor parte del tiempo, por lo tanto no nos deben sorprender las nuevas cifras de violencia en los últimos meses. Por supuesto, y ese es un tema que lo hemos tratado también en varias ocasiones y es justamente que la pandemia ha puesto en la sombra o tal vez incluso ha visibilizado un poco más en otros términos la violencia contra las mujeres durante el confinamiento. La violencia que se ha dado por el brote del COVID-19 solamente ha evidenciado en mayor forma la violencia que ya vivían muchas mujeres, porque tal vez a veces, no sé, se evitaban 2 o 3 golpes, 2 o 3 insultos porque tenían que salir de casa. Ahora esos golpes son a diarios porque estamos dentro de casa, porque en la cuarentena fue mucho más terrible. Y la violencia lamentablemente también, Miriam, no se da solamente dentro de casa. Creo que es la más terrible, donde se supone que debemos de estar seguras, es donde más nos violentan, que es dentro de casa. Sin embargo, fuera de ella también sufrimos violencia. Sufrimos violencia a diario y muchas de nosotras hemos crecido con esa violencia como parte de la cultura. Así es, o sea, así es, así son las cosas. Y nos hemos también conformado y hemos dicho, bueno, es que así son las cosas, ¿qué puedo hacer? Si salgo a la calle vestida de tal forma, me van a decir esto. Si me dicen, si voy a un trabajo, igual va a poder por ahí alguien que me diga alguna cosa que esté fuera de lugar. ¿Y yo qué tengo que hacer? Sonreírme, no decir nada. Entonces son cosas que sí están normalizadas y que deberíamos empezar a cambiar, y no solamente desde las mujeres, sino desde la sociedad en general. Ustedes como organización han empezado a hacer un tipo, no sé, ¿tienen algún proyecto en este sentido en el que empecemos a cambiar desde el lenguaje y desde la forma de ver la diferencia entre hombres y mujeres y entre géneros en general? Sí, tú dices algo muy importante, Carla, y dices, es la pandemia ha puesto un poco sobre la mesa esta problemática más evidente que nunca. Y esto no es la primera vez que sucede. De hecho, en los contextos de crisis, lo que suele pasar es que en los contextos de crisis, las relaciones de poder que se han normalizado de forma desigual quedan en evidencia. Y esto lo ha demostrado, por ejemplo, los conflictos armados en Colombia, en Guatemala, en muchos otros países. Justamente los contextos de guerra exacerban aquello que ya viene pasando en la normalidad, pero que no era tan evidente, porque la normalidad un poco cubre y nos dice, no, pues bueno, sí pasa, pero no pasa tanto. Y quiero comentarte que revisando un poco al inicio de la pandemia, solamente en el primer mes, durante la cuarentena, entre marzo y abril, el primer mes, hubieron 6.819 llamadas de violencia y llevamos acumulados más casi cerca de 1.000 femicidios en Ecuador desde el 2014. No estamos hablando de casos aislados, estamos hablando de muchas mujeres, muchos niños y niñas, porque los niños y niñas también son Son víctimas de víctimas. violencia vicaria porque están aprendiendo a vivir en violencia desde su infancia, cuando no es que le han dejado sin su madre. Ujú. Porque ha sido víctima de femicidio. Entonces, para nosotras desde la Fundación Idea de Dignidad, está muy claro que no puede ser que trabajemos solamente en justicia, que no puede ser que trabajemos solamente atendiendo víctimas y por eso tenemos una mirada integral de la violencia basada en género y de la violencia contra niños y niñas, porque ambas son preocupantes y tienen una gran incidencia en el país. Y lo que tratamos de hacer es actuar desde distintos frentes. Hacemos atención individual, acompañamiento a mujeres víctimas de violencia que han decidido romper el ciclo o romper el silencio. Hacemos acompañamiento psicosocial para la recuperación emocional, para el empoderamiento, para ganar autoestima, para resignificar la violencia. Y estas mismas mujeres y sus hijos y sus hijas también pueden acceder a información sobre derechos y cómo ejercerlos, porque existe una legislación en Ecuador que está dispuesta y un sistema que, aunque no funciona lamentablemente como sistema, existen instituciones que tienen competencias claras en materia de
violencia basada en género y violencia contra niños y niñas, y deben cumplirlos. Y parte de nuestro papel es informar a las víctimas de cuáles son sus derechos y cómo ejercerlos, pero también estar haciendo un llamado permanente a los operadores de justicia y recordándoles cuáles son sus competencias y sus obligaciones en materia de protección a víctimas y promoción de derechos humanos. Y adicionalmente trabajamos en educación, obviamente desde la educación no formal, porque creemos que es ahí donde se hacen los cambios más importantes. Y tenemos para eso también un modelo de educación en derechos humanos donde creemos que no aprendes a transformar comportamientos a menos que los vivencies, a menos que te des cuenta. Entonces trabajamos mucho desde la sensibilización y mucho desde la reflexión para darnos cuenta de qué estábamos normalizando, pero no debería suceder. Y esto lo trabajamos tanto con servidores públicos, profesionales de instituciones, como con las propias víctimas, con grupos en comunidades, porque creemos que es ahí donde se hacen transformaciones mucho más radicales y necesarias. Entonces, no nos quedamos en un frente, trabajamos con las víctimas directamente, trabajamos con operadores de justicia, trabajamos en acompañamiento psicosocial, trabajamos en asesoría legal, trabajamos haciendo también el acompañamiento a las víctimas legal, trabajamos en educación para transformar comportamientos y generar actitudes y relaciones no violentas. Qué importante, gracias por comentarnos toda la labor que hace la organización Idea Dignidad, y como lo decíamos hace un momento, este tipo de organizaciones son las que están suplantando el vacío que nos ha dejado el Estado en tema de la erradicación de la violencia contra la mujer. También es importante, Miriam, que aclaremos un poco lo que es el feminismo, porque, claro, hay muchos que defienden, muchos que están en contra, varias manifestaciones diferentes del feminismo, y el feminismo lo único que quiere es equidad en los géneros. No queremos que nos regalen absolutamente nada, simplemente queremos que respeten nuestra vida, que respeten nuestros derechos, que se nos dé las mismas oportunidades, no solo entre hombres y mujeres, entre todos los géneros. Y esto es importante, porque también entre las mismas mujeres hay ataques en contra de quienes luchan por la equidad y quienes se mantienen en esta educación tradicional, se puede decir. Hay varias manifestaciones de grupos feministas en el mundo entero, ha habido canciones, se ha hecho manifestaciones de muchas maneras y muchos tipos, y la razón de ella es justamente porque estamos cansadas, estamos hartas de que nos violenten. Esa es la lucha que realizamos las mujeres, pero también hay esta otra lucha como la hace la organización Idea Dignidad y tantas otras organizaciones haciendo el aporte hacia la sociedad. ¿Cómo ves tú estas manifestaciones de las mujeres así ya súper radicales en la calle, y además el ataque que reciben también ellas por exigir derechos? Bueno, desde el feminismo, el concepto de radicalidad, que la gente a veces un poco puede pensar que se refiere a extremismos, en realidad radical significa ir a la raíz, en este caso ir a la raíz de los problemas. Es triste un poco que haya esta concepción sobre el feminismo, los distintos feminismos, porque guardando las proporciones, pero han sido dos movimientos fundamentales a lo largo de la historia. Si lo comparamos, por ejemplo, con el movimiento antirracista, ¿quién en la época en que el movimiento antirracista necesitó ser muy fuerte apoyaba el movimiento antirracista? Muy pocos. Obviamente los primeros eran quienes eran afectados, las personas de origen afro, lo que fuera, afroamericano, afrocolombiano, afroecuatoriano, lo que fuera. Entonces, quienes constituyeron el movimiento originalmente eran quienes estaban en situación de desigualdad, y luego se empezaron a sumar algunas voces no afro, que empezaron a apoyar el movimiento y le fueron dando fuerza, y obviamente hubo un contexto favorable, pero fue una lucha que tuvo que darse. El movimiento feminista es igual, quienes primero lo integramos son las personas que de alguna manera hemos tenido que vivir violencias, desigualdades, rezagos, opresión, y obviamente tenemos algunas voces, muchas voces por suerte, que han apoyado los movimientos feministas, pero también hay muchas que no comprenden y que lamentablemente no se permiten y no se dan la tarea de entender. Entonces es mucho más fácil satanizar, es mucho más fácil decir que somos radicales o que no hay sentido detrás de lo que hacemos. Es una lucha bastante incomprendida, es cierto, pero no por eso deja de tener sentido. Nosotros en la organización, o yo particularmente decía,
ojalá la organización y ojalá el feminismo no tuviera que existir. Para mí lo ideal sería eso, que no tuviéramos que existir porque estuviéramos en una sociedad, viviéramos en una sociedad que no tiene estas desigualdades de forma tan acentuada, que no solamente empieza por discriminar, sino que te lleva a la muerte. Es que no estamos hablando de pequeñas discriminaciones, estamos hablando de múltiples tipos de discriminación que te pueden llegar incluso a llevar hasta la muerte, a perder la vida por ser quien eres, por tener un cuerpo de mujer. Entonces, tiene un sentido, es un poco triste que a veces no podamos tener más espacios para compartir y conversar de esto, espacios educativos, pero sí se necesita, y justamente por eso el trabajo que hacemos es tratar de entender que hay mucho de fondo, hay mucho en la raíz, y que justamente por eso es necesario ir a la raíz de los problemas para comprender que ojalá movimientos como este, ojalá organizaciones como la nuestra no se necesitaran. Para mí sería el mundo ideal, pero mientras no haya mejores condiciones para las mujeres, niños, niñas, para las personas LGBTI, para las personas afro, vamos a seguir trabajando en estos ámbitos. Así es, mi querida Miriam. Miriam Pérez, especialista en educación en derechos humanos, además cofundadora de la Fundación Idea Dignidad, conversando con nosotros esta mañana en este día y esta jornada tan importante para la erradicación de la violencia contra la mujer. Muchísimas gracias, mi querida Miriam. El tiempo es súper cortito y tenemos también a otra invitada. Yo sé que contamos siempre contigo para tus aportes importantes de nuestro programa y, como siempre, generando estos espacios para hablar de estos temas. Muchísimas gracias, Miriam. A ustedes, Carla, muchas gracias por abrir estos espacios. Nos vamos a un pequeño cortecito y gracias. Nos vamos a un pequeño corte y regresamos enseguida. Esta es La Mañana Morocha, tu programa con color. 9 de la mañana y 43 minutos. El día de hoy, en una gran jornada sobre el 25 de noviembre, el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Tenemos a nuestra segunda invitada y quiero darle ya la bienvenida. Ella es Bianca Gavilanes Narváez. Ella es abogada por la carrera de Derecho por la Universidad Central del Ecuador, diplomada en Derechos Humanos y Teoría Crítica del Derecho por la Universidad de Zaragoza, coordinadora del Eje de Promoción de Derechos de la Fundación Dignidad, activista por los derechos humanos. Mi estimada doctora Bianca, muy buenos días, bienvenida a La Mañana Morocha, gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, ¿me escuchan? ¿Sí? No nos vamos a ir a dar la campaña antes de saludarle a mi estimada doctora. ¿Cómo está? Buenos días. A veces la tecnología nos juega mal. Sí, muy buenos días, de verdad, muchas gracias por el espacio, por crear estos espacios de diálogo que son supremamente importantes en este día. Les agradezco infinitamente por tenerme aquí con ustedes. Gracias, doctora. Y queríamos justo comenzar con su intervención hablando sobre la campaña Dignidad sin barrotes. Y es que la violencia de la mujer a veces se invisibiliza en ciertos espacios, como por ejemplo la cárcel. Hay muchos que me dirán, sí, pero en la cárcel es terrible la situación que viven hombres, mujeres, las personas del colectivo LGBTI, es decir, todos. Sin embargo, las mujeres también tienen alguien más a quien cargan a veces en las cárceles, que es a los hijos. Y ahí va mucho más allá de hablar de violencia contra la mujer, sino ya de inhumanidad. ¿Nos puede hablar un poquito sobre esta campaña Dignidad sin barrotes, doctora? Claro, la campaña Dignidad sin barrotes nació como una propuesta para visibilizar estos otros tipos de violencia, opresión, hegemonía que existen en espacios que están mucho más ocultos en la sociedad, como las personas privadas de libertad. En ese sentido, las mujeres privadas de libertad sufren una dinámica de doble explotación, de triple vulneración de sus derechos. Frente a esa situación, ellas, al ser minoría en el tema carcelario, sus voces, sus demandas, sus necesidades están mucho más olvidadas. En cuanto al tema del acceso a la justicia, también es mucho más difícil para las mujeres privadas de libertad. Y en cuanto al tema de la de la violencia que viven las mujeres privadas de libertad también es bastante complejo. En este sentido, muchas de ellas están confinadas con sus hijos, por ejemplo, menores de 3 años de edad, y después surte una situación igual de tener que separarlos, ¿no? Y de no seguimiento de estos niños, de no saber qué es lo que sucede con la vida de estos niños después. Entonces, frente a esa situación, hemos sacado esta campaña para visibilizar la situación de las mujeres privadas de libertad que viven con sus hijas e hijos. Una parte grande de la campaña fue esa, y recogimos testimonios de mujeres que estuvieron también excarceladas, y recogimos testimonios también de mujeres que se encontraban en contexto de encierro en ese momento,
Luego se enlazó esta campaña Retoños de Dignidad, que fue una campaña para apoyar justamente a estas niñas y estos niños para que vivan dignamente, ¿no? Estimada doctora, vamos justamente a escuchar el testimonio de una mujer que ha vivenciado lo que significa estar privada de la libertad junto a su bebé, y es un audio real, protegido mediante distorsión de voz. Así que vamos a escuchar la campaña para que nuestros queridos oyentes y quienes nos miran también en redes sociales escuchen de qué se trata. Yo entré a la edad de 40 años a la cárcel. Salí cuando iba a cumplir 44 años. El delito que cometí fue por droga. Bueno, el trato con mi hija ahí en ese lugar fue cuando yo llegué. Me pusieron una cama y en esa cama en ese cuarto duré casi como 9 meses. Y de ahí, como había mucha corrupción, vendían las camas, me sacaron de ahí de esas camas, me pusieron en otra cama, pero en otro cuarto. Y así pasé muchas cosas con la niña. Cuando ella ya comió, yo quería ir a pedir la comida de ella, la que daban ahí en lo que en la cocina. No me quisieron dar porque que la niña no era todavía edad de comer y todo eso, pues ya la niña tenía 6 meses y ella comía. Yo lo que hacía era coger y poner a hervir el caldo del rancho que me daban, eso lo ponía yo a hervir y eso era lo que yo le daba a ella. Y sí, tuve bastantes humillaciones de parte de las PPL, como de parte de personas afuera y tantas cosas. Sí, he tenido, no, fue una experiencia muy fatal que tuve con mi niña en ese lugar. No tener que darle, no tener que como darle algo que coma diferente. Ay, fue lo feo que es tener a mi niña ahí con una experiencia tan fatal. De mañana era que un desayuno y que a veces lo que le dan es pan a uno y sin poder pagarle nada, alguna manzana, algo, o un huevo duro. Fue feo eso. Fue feo el trato ahí. No es como para que una criatura esté pasando tantas cosas. Es duro escuchar estos testimonios. Creo que como mujer, como madre, como ser humano, es difícil entender que existan personas que pasan por estos momentos tan duros. Creo que uno cuando es madre, lo primero que piensas y quieres es que tu hijo esté bien, y ya raya ni siquiera en la violencia contra el género, ya raya en la inhumanidad, ya raya en la injusticia. Y creo que esta campaña es súper importante, mi estimada doctora, porque a veces no nos detenemos a pensar en estos casos que son tan extremos. Y muchos dirán, bueno, pero es que está cumpliendo una pena porque hizo una falta, mucho más allá de la falta. Una cosa es cometer una falta, cometer un delito, pero otra cosa es tener que vivir en la inhumanidad. Sí, totalmente. Entendiendo también que parte de mujeres privadas de libertad están en esa circunstancia, en su mayoría por delitos alrededor del microtráfico de drogas y delitos contra la propiedad. Las cárceles en realidad están pobladas, no de lo que a veces está en nuestro imaginario y creemos que están pobladas de asesinos seriales o de cuestiones de esta naturaleza, sino que están pobladas de microtraficantes, de personas que han sido juzgadas por esa situación y también contra delitos contra la propiedad. Entonces, frente a esa situación, estamos viendo un panorama también de criminalización, de aporofobia, de justicia, de buscar una justicia meramente retributiva, no restaurativa, y eso afecta también al tema de violencia de género, ¿no? Como aquí se ha dicho, sí, es un tema profundamente indigno, inhumano, y es por eso que lanzamos esta campaña para visibilizar lo que realmente se está viviendo en el sistema carcelario y que es un tema que nos debe importar a toda la sociedad. Así es.
Doctora, nos podríamos quedar toda la mañana hablando sobre todos los casos, pero hay algo que quiero detenerme un ratito y es justamente este tipo de violencia que también viven ahora, especialmente las mujeres un poco más jóvenes, diría yo, por el tema de la tecnología. Y es esto de el que suban sus videos o sus fotos a las redes sociales o a páginas de parte de sus parejas o de sus exparejas. ¿Cómo toma la justicia también este tema, que también es súper delicado? Estamos hablando sobre la campaña de las cárceles, pero también hay este otro tema y cómo se debería tratar esta problemática que ahora, al parecer, va en aumento. Totalmente. En ese sentido, es necesario mencionar que la justicia es construida desde y perspectivas masculinas, como la cárcel es construida desde y para y totalmente desde perspectivas masculinas, claro. Así también el sistema de justicia, ¿no? Entonces es profundamente revictimizante, no cree en los testimonios de las mujeres, es nada célere en relaciones a temas relacionados al tema de género específicamente. Frente a eso, ¿qué vemos en esta clase de violencia que puede ser nueva, pero cada vez es más común? Así es. Y es necesario también hacerle frente a esta situación y que las mujeres sepan cuáles son los pasos que deben seguir, qué es lo que se puede hacer y también cómo funciona desgraciadamente el sistema de justicia y que hay que denunciar y alzar la voz. En ese sentido, la mayor parte de casos relacionados a videos íntimos sin consentimiento subidos a redes sociales o a páginas web pornográficas, siempre se tratan en fiscalía, no van directamente a fiscalías de género, van a fiscalías de soluciones rápidas, entre comillas, y son tratados por delitos contra la intimidad. Esa fue la gran lucha que emprendimos y continuamos con una de las víctimas frente a esta situación informática. Empezó su proceso en la Fiscalía de Soluciones Rápidas. En esa fiscalía no le dieron medidas de protección, hicieron que se revictimice esta joven porque tenía que sacar el video, imprimirlo, lo tuvo que imprimir en un cyber para pasarlo directamente al fiscal. O sea, todas las personas en el cyber pudieron ver el video, pudieron ver las fotografías. Frente a esta situación, en esa fiscalía nunca tuvo medidas de protección. Nunca le tomaron tampoco el testimonio al agresor hasta que nosotros ingresamos ya a defender ese proceso. También nunca quisieron realizarle valoraciones psicológicas, dijeron que las valoraciones psicológicas, los perfiles de rasgos de personalidad, solo se los realiza en fiscalías de género y ellos no son competentes y los fiscales no son competentes de soluciones rápidas para pedir esa clase de pericias, lo cual es completamente erróneo y lógico también. Tuvimos que hacer un cambio de fiscalía porque se demostró en ese momento que había una relación y porque claramente el fiscal de soluciones rápidas no quería hacer absolutamente nada en el proceso. La mayor parte de esos procesos se quedan archivados. Para la policía y para los peritos es bastante complejo seguir la causa. Ahorita estamos en Fiscalía de Género y estamos todavía peleando para que en Fiscalía se puedan realizar las pericias y experticias que corresponden a este tema, cuando es sumamente sencillo muchas veces a nivel tecnológico encontrar una IP, es sumamente sencillo encontrar también de dónde salen los videos, la fuente de los videos, pero desgraciadamente no hay esta voluntad ni de justicia, ni política, ni hay esta voluntad por parte de los fiscales para seguir, investigar de forma célere esta clase de delitos y quedan muchos en la impunidad, en el olvido. Desgraciadamente no son solo estos, sino han existido casos de violencia sexual que han quedado en la impunidad y olvido por esta misma circunstancia. Y justamente no solamente es en este caso, tomábamos el ejemplo de este caso de la violencia al subir videos a redes sociales, videos no permitidos de parte de sus parejas o de sus exparejas, también en otro tipo de casos, incluso cuando ya la violencia es completamente evidente, el trato que tienen muchas mujeres y que han tenido muchas mujeres al momento de hacer la denuncia, desde la policía, desde la fiscalía, los abogados, los peritos, etcétera, etcétera, realmente ha sido bastante denigrante. Y por eso es que yo siempre recalco y digo, las cifras de violencia contra la mujer son solamente las que están denunciadas. ¿Qué pasa con las que dicen, yo no quiero ir a la policía porque ya una vez fui y se me rieron? O me trataron mal, o me dijeron ya de pasar, marido pega y no pasa nada.
Entonces, ¿dónde radica el cambio de las autoridades? Donde nosotras como mujeres podamos decir, yo quiero ir donde la autoridad a denunciar lo que me está pasando porque sé que me voy a sentir segura. Y no al contrario lo que sentimos ahora de por qué voy a ir a denunciar si más bien no me van a hacer ni caso. O me van a revictimizar. ¿Y cómo así? ¿Y por qué? Pero es que usted, ¿cómo ha de haber estado vestida para que le traten así? Ese tipo de cosas hemos escuchado y se escucha a diario. ¿Cómo hacemos ese cambio desde la justicia, mi estimada doctora? El problema aquí traza por una situación ideológica, por un tema económico también, entendiendo que vivimos en un estado capitalista, imperialista y patriarcal. Frente a esa situación, toda la ideología es de la clase en realidad dominante. Entonces, ¿cómo podemos luchar contra eso? Muchísimas gracias a nuestros compañeros de Pichincha Universal. Estamos justamente directo desde Calderón con la prefecta Paola Pavón haciendo la inauguración del Guarmi Pichincha, un nuevo centro de atención a la mujer y a las familias. Justamente una iniciativa de la prefectura de Pichincha que se ha dado desde la pandemia y que ha salvado tantas vidas. Así que gracias a nuestros compañeros por ese reporte. Gracias a la prefecta Paola Pavón también por sus palabras. Quiero agradecerle también muchísimo a la doctora Bianca, pedirle mil disculpas, se nos fue ahí la conexión. Así que muchas gracias a la doctora Bianca Gavilanes. Una apreciación final para podernos despedir, doctora. Yo sé que vamos a tenerla en otros momentos también. Bueno, yo quisiera, la verdad, entrar en un tema de reflexión última, señalando también en este momento clave también de cuestión económica y política del país, en la que las mujeres nos hemos visto supremamente muy impactadas por la cuestión económica y política del país. Entender también que existen el día de hoy varias movilizaciones, varias marchas, que la lucha contra la violencia a las mujeres y cuerpos disidentes está en las calles también, no solo en los espacios que nos ha dado la democracia burguesa, no solo en los que están permitidos, sino que por la Constitución, sino que existen otros espacios, existe la calle, por ejemplo, donde siempre se han retomado hechos y donde siempre se han hecho efectivos. Entonces, invitarles a todas y todos a que puedan participar el día de hoy de las manifestaciones que se van a hacer por el 25 de noviembre. Algunas salen del Amazonas y Patria. Estaremos ahí con todas las compañeras, con toda la fuerza, por más de los 101 feminicidios que han existido en el país, por toda la revictimización, por una justicia que es profundamente masculina, masculinizante, por una justicia que es solo es netamente retributiva, no restaurativa. Estaremos ahí gritando con toda la fuerza, con todas las compañeras de forma histórica, invitarles a esta manifestación, a este evento que se va a realizar el día de hoy. Muchísimas gracias a la doctora Bianca Gavilanes. Ella es parte coordinadora de la Fundación Dignidad, así que invitadas obviamente todas y todos a esta jornada de la erradicación de la violencia contra la mujer, que no debe ser el día de hoy, sino todos los días. Gracias, mi estimada doctora Bianca. Gracias a todos ustedes también que nos acompañaron el día de hoy. Ya saben, si están cerca de Calderón, ahí está el nuevo Guarmi Pichincha inaugurándose el día de hoy. Un abrazo gigante para todos ustedes. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Soy Carla Salomé Coronel Amorocha. Hasta mañana.